Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Enséñame a cantarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Muy buenos días, iglesia.
Dios les bendiga, gracia y paz sea para todos vosotros, para ustedes, para los que están aquí a través de este canal de YouTube. Le damos gracias a Dios porque nos da un día más y un domingo más para buscar su rostro, para levantar nuestra oración. A esta hora de la mañana quiero invitarte a que con plena conciencia, con todo nuestro ser, nos acerquemos a nuestro Dios y le demos gracias por este día. Hoy cobra más sentido. Pienso que para cada uno de nosotros en estos tiempos poderle decir al Señor gracias. Gracias, Padre, porque extendiste tu misericordia este día. Y al abrir nuestros ojos, Señor, vimos el amanecer de este día que es nuevo, Señor. Amado Dios, gracias porque podemos compartir con los nuestros, verle, Señor. Gracias por tus misericordias que son firmes cada mañana, Señor. Gracias porque guardaste nuestro acostar, Señor, y también guardas nuestro levantar. Si hoy en tu corazón hay alabanza a Dios por este día, yo te invito a que lo hagas. Alabemos el nombre de Dios, le exaltemos, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra, y más por parte de sus hijos, de aquellos que Él ha llamado, porque para eso nos ha escogido, para la alabanza de su nombre. Amado Dios, el gozo que trae tu espíritu en medio de la aflicción, Señor, en medio de la tribulación, es la que nos lleva hoy a alabarte, la que nos lleva a exaltarte. No mirando, Señor, las circunstancias externas, ni nuestro ánimo, sino que colocando nuestra mirada en ti, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo tu gloria, reconociendo, Señor, tu deidad, reconociendo tu amor, tu paciencia para con nosotros. Te adoramos y exaltamos tu nombre y te damos gracias y te alabamos, Cristo Jesús. Aún, Señor, si hoy no me sienta con las ganas de hacerlo, pero no es por mi estado anímico, es porque tú eres merecedor, Señor, de toda alabanza. Tú eres merecedor, Señor, de la exaltación de vida a tu nombre. Por eso como iglesia, Señor, que nos reunimos en torno a ti por este medio, te adoramos y te exaltamos, Cristo. Agradecemos, Señor, por tus bondades. Agradecemos, Señor, por tu amor extendido hasta este día. La gloria y la exaltación sean para ti, Señor.
Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya a ti, Señor. Alabanzas al Rey, alabanzas a ti, Cristo Jesús, que nos has dado vida, que nos das la vida. ¿Cómo no adorarte, cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no darte gracias por la vida que hoy vivimos? Señor, que en medio de aflicciones y tribulaciones, amado Dios, pero con el gozo de tu Espíritu en medio de nosotros, con la paz que solo viene de parte de ti, Señor, cualquiera que sea la circunstancia a nuestro alrededor. Amado Rey, por tu bondad, por tu fidelidad, es que te alabamos y exaltamos tu nombre. Te alabamos porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Digno eres de ser alabado. Alabemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es fiel y justo, y Él ha sido fiel y justo para perdonarnos. Santo es tu nombre, Señor, y digno de alabanza.
tu amor eterno, Señor, que nada nos puede separar de Él. Tu amor, Señor, que cubre multitud de faltas. Así lo hiciste en la cruz, Señor. Perdonaste nuestros pecados. Nos salvaste de la condenación, producto, Señor, de nuestro pecado. Tú eres digno, Señor, de alabanza y eres digno de exaltación. Recibe hoy, Señor, nuestro corazón agradecido contigo. Santo es tu nombre, Señor, y digno de alabanza. Alaba el nombre del Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Alábalo con música, su excelencia proclama. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Alabar con gran pasión, con mente, alma y corazón. Todo proviene de Él, solo Él es Dios y Rey. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Así es, Señor. Toda la creación te adora y te exalta, Cristo. Nosotros también lo hacemos, tu iglesia, Señor, a esta hora. Gracias, Señor, porque colocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tu Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, nos da testimonio, Señor, de cuán grande es tu amor. Y nos invita, Señor, a alabar tu nombre,
a exaltarte, Cristo Jesús. Amado Dios, pedirte que seas tú en medio de nosotros. Pedirte, Señor Jesucristo, que tú sigas colocando en nosotros, Señor, el anhelo de honrarte, de vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad. Santo es tu nombre, Señor. Digno eres de alabanza, digno eres de exaltación, Rey. Cuán grande es tu nombre, cuán grande eres tú, Dios. Tu nombre levantamos hasta ahora, Señor. Tu nombre exaltamos hasta ahora, Cristo Jesús. Nos rendimos, Señor, en alabanza a ti. Nos rendimos, Señor, en exaltación a ti. Digno eres de gloria, digno eres de exaltación, Señor. Porque en ti hay vida, Señor. Y nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Esa es una realidad, Señor. Nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni aún la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, Señor. Es una realidad, es una verdad, Señor. Por eso, Señor, eres digno de ser alabado y de ser exaltado, Cristo.
Así es, Señor. Nada nos separa de tu amor que es en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor, y exaltado seas. Gracias porque nos has permitido alabarte, Señor, y exaltarte, Cristo. Que tu presencia siga con nosotros, Señor, trayendo gozo, trayendo paz. Amado Dios, porque solo tu presencia nos da seguridad. Solo tu presencia nos da descanso, Señor. Porque tú eres ese buen pastor que cuida de nosotros. Tú eres el pastor que tiene cuidado de sus ovejas, que dio su vida por rescate nuestro. Amado Dios, gracias. Gracias por este día. Gracias, amado Dios, por tus enseñanzas, por tu palabra, Señor, que estudiaremos el día de hoy. Pedirte que tomes nuestras vidas, Señor, que nos edifiques con ella. Por favor, Espíritu Santo, guíanos a tu verdad, guíanos a través de la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria. Amén. Buenos días a todos. Nuevamente, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar con ustedes el día de hoy. Iglesia, seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos estudiando la carta a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses. Y cuán revelador y cuánta enseñanza nos da el Señor a través de esta carta, la cual debemos imitar como buenos discípulos, como discípulos comprometidos con Cristo. Y de hecho así se titula la enseñanza del día de hoy: convenciendo no solo de hecho y de palabra, por medio de la imitación. Porque nos vamos a encontrar en la carta a los tesalonicenses algo bien, en estos versículos que vamos a estudiar, bien interesante. Quiero invitarles a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Nosotros quedamos en el versículo 4 y hablábamos la semana pasada de cómo es la manifestación cómo debe ser la manifestación del evangelio en la vida del creyente. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero invitarle a que leamos a partir del versículo 5 y nos vamos a encontrar con otras cualidades de ese ministerio que hizo el apóstol Pablo en Tesalónica.
y sobre todo de nuestros hermanos en esta iglesia, hermanos que vivieron en los primeros siglos de la iglesia, pero que dejaron una huella indeleble y que hoy es herencia a través de la palabra de Dios. Dice el versículo 5 de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o en plena convicción, como dicen otras versiones. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bueno, entrando en materia en estos 3 versículos, hoy vamos a hablar de 2 puntos bien importantes que se reflejan aquí. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a la iglesia de los tesalonicenses o a Tesalónica? ¿Y cuál fue el efecto del evangelio sobre las vidas de estas personas? Y aquí hay algo que hay que rescatar sobre esta temática, y es en el versículo 6, Pablo se identifica de tal manera con el evangelio que ahora le llama nuestro evangelio de Cristo. El evangelio, mire, es un mensaje. Es un mensaje que no es solo para ser oído, sino para ser vivido. Y en este orden de ideas es mejor que se vean las marcas en nosotros del evangelio que solo la proclamación de este. Pablo aquí en el versículo 6 está haciendo carne de su carne el evangelio. Perdón, el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio. Y ese nuestro no es que se esté atribuyendo a él el evangelio, no, es que él se siente tan identificado con el evangelio que él dice nuestro evangelio, y en otras cartas dice mi evangelio, y nos llama a ser imitadores de él, porque se siente tan identificado con el evangelio que vive el evangelio y que dice nuestro evangelio. Entonces el evangelio es un mensaje que debe ser vivido y no solo proclamado. La mejor forma, de hecho, de proclamar el evangelio es mostrar la vivencia del evangelio, cómo luce el evangelio en la vida de un pecador arrepentido, que es lo que somos, pecadores que nos arrepentimos y que estamos en un proceso de santificación. Es la mejor manera como vivir el evangelio. El evangelio necesita llegar a ser parte de nuestras fibras, carne de nuestra carne. Que seamos identificados como seguidores de Cristo, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y así comienza el apóstol Pablo en este versículo 5, pues nuestro evangelio. Pero aquí también el versículo 5 nos expresa cómo llegó el evangelio. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o en plena convicción, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, lo primero que podemos ver de cómo llegó el evangelio a la iglesia de Tesalónica o a los tesalonicenses, dice que con poder. Mire, cuando el evangelio que es compartido está acompañado de verdad,
este es capaz de tomar a una persona que está sumergido en los delitos y pecados y transformarlo. Ese es el poder en sí mismo del evangelio, pero cuando está acompañado de verdad. Cuando la palabra de Dios debe estar acompañada de la demostración. El efecto lo hace la palabra de Dios. Pero el instrumento con el cual se comparte la palabra de Dios, que es usted y que soy yo, es importante que ese instrumento esté bien, que sea útil para poder proclamar ese evangelio, esas palabras. Es por eso que la palabra de Dios debe ir acompañada de demostración de cómo es lo que le decía hace un rato, de cómo luce la palabra de Dios en un pecador que se arrepiente, o sea, en usted, o sea, en mí. El evangelio es el que actúa, pero la veracidad y convicción de parte de nosotros aporta credibilidad, porque es usted y soy yo los que vamos a emitir o va a salir de parte nuestra el evangelio. ¿Cuánta credibilidad tiene usted? ¿Será que es creíble a través de nuestros labios la palabra? ¿Será que los que están a nuestro alrededor pueden decir ciertamente lo que Él habla, Él lo hace? Y mire que el apóstol Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, Él no usó solo palabras. No fue solo palabras, no fue solo filosofía y filosofía humana, no fueron vanas palabrerías, sino con poder, sino con demostración en el Espíritu Santo. Nosotros debemos mostrar no solo la teoría del evangelio, sino mostrar cómo el evangelio es en una persona. El evangelio no son palabras. El evangelio son hechos transmitidos a través de una palabra. Entonces, es necesario que miremos también algo en este versículo 5. La segunda parte del versículo 5 expresa, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces todo el contexto sería, volvemos a leer el versículo 5, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo cuál fue la motivación por la cual él llegó a Tesalónica. Si algo los tesalonicenses estaban plenamente convencidos o con plena certidumbre de parte del apóstol Pablo por lo que él hablaba, era de la motivación que tenía el apóstol Pablo o que hubo en el apóstol Pablo para llegar hasta donde ellos. Y hay una sola motivación en ese pasaje, en la vida de Pablo, que es la constante en todos los viajes misioneros, y es uno solo: amor. El amor es la única motivación que Dios aprueba para ser acepto ante Él y que nuestra predicación sea igual de acepta o aceptada por Dios. Si hay otra motivación
por la cual yo comparto las escrituras o el evangelio a otros, no va a ser aprobado por Dios. Lo único que Dios aprueba, vuelvo y repito, lo único que Dios aprueba, la única motivación que Dios aprueba por la cual nosotros mostremos el evangelio es por amor. Si en nosotros hay otra motivación, si para predicar el evangelio en nosotros hay otra motivación, esta no agrada a Dios. Esta no es aprobada por Dios. Y es tremendo porque hoy, el día de hoy, podemos revisar la iglesia y vamos a encontrar la iglesia en todo el mundo, la iglesia de Cristo, y vamos a encontrar que son muchas las motivaciones que hay para que el evangelio se emita, sea divulgado, difundido. Pero en pocos, la motivación es el amor. Podemos ver cómo para muchos predicar el evangelio es hecho por fama, para ser reconocido por X o Y grupo de personas. Otros son movidos a predicar el evangelio lastimosamente por dinero. Otros son movidos a predicar el evangelio para ganar el respeto de. Y son motivaciones que cada uno tiene, sí. Pero es necesario hablar de que hay una sola motivación la cual Dios aprueba, y es el amor. Porque si predicamos sin ninguna motivación material o egoísta, vamos a poder soportar lo que ésta traiga. El evangelio debe ser predicado de la misma manera con la cual tiene su propósito: amor. Entonces, el amor de Dios que nos fue compartido a nosotros debe movernos también a amar a otros. Mire, si eso no es así, en nuestras vidas, cada uno como miembro de la iglesia, si a nosotros no nos motiva el amor con el cual Cristo nos ha amado, con el cual nos fue compartido el evangelio, si ese amor con el que yo fui llamado no me motiva a compartir a otros también, todavía hay egoísmo en mi corazón. Si a nosotros como iglesia no nos motiva la palabra de Dios a manifestar el amor hacia las demás personas, compartiendo lo que a nosotros nos fue compartido, todavía hay egoísmo en nuestros corazones. Si tú no tienes motivación por predicar la palabra en reciprocidad del amor que te fue dado, hay mucho egoísmo. Tu corazón está lleno de egoísmo todavía. Hay que revisarnos, iglesia, de qué es lo que a veces nos impide a nosotros poder compartir el evangelio. Y si no hay amor por compartir el evangelio de Cristo, es porque nuestro corazón está lleno de otras cosas, como por ejemplo el egoísmo, lo que les decía ahorita. Entonces,
eso es una gran necesidad, que nos estemos revisando, que estemos revisando nuestro corazón con relación en cuanto a lo que estamos viendo a la luz de Tesalonicenses, hoy sobre todo, nuestras motivaciones. Y que no debe haber otra intención y motivación en nosotros que el amor de Cristo. Y teniendo en cuenta, recapitulando, porque esta parte del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses nos habla de la manera, la demostración de la palabra. Y hoy hay un gran problema. El gran problema que hay hoy con relación a la palabra de Dios es que ha sido hablada o predicada mucho, pero mostrada o visto poco, manifestada poco a través de aquellos que la predican. Vuelvo y repito, el gran problema de hoy con relación a la palabra de Dios es que se ha hablado mucho, pero no se ha visto a través de aquellos que lo hablan. Aquí en nuestra región hay un dicho coloquial que dice puro tilín, tilín y nada de paletas. Y es ese hecho, o sea, que mucho se habla y se dice, pero poco se muestra como testimonio de vida. Y es lo que precisamente el apóstol Pablo está diciendo, que cómo fue a esa iglesia. No fue solo de palabras, sino con hechos. Con hechos en sus vidas, testimonio. ¿Y qué resultó de ese tipo de prédica a la cual usted y yo estamos siendo llamados hoy, que estamos tomando 1 Tesalonicenses 1 como objeto de nuestro estudio? A que tú y a que yo estoy llamado a hacer. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser de nosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. Mire qué hermoso. Qué hermoso lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí con relación a sus discípulos, a sus nuevos discípulos de la iglesia de Tesalónica. Vinieron a ser imitadores de él y de sí y de Silvano y de Timoteo que le acompañaron. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre está diciendo, o frecuentemente dice en sus cartas, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, el resultado de mostrar el evangelio y de hablarlo, porque debe ser ese orden, de mostrar el evangelio en nuestra vida y de pronunciar el evangelio, promulgar el evangelio, es la multiplicación de personas igualmente comprometidas, imitadores del Señor, imitadores del Señor. Entonces, el resultado de mostrar el evangelio y de hablar el evangelio es personas o discípulos, la multiplicación de personas o discípulos igualmente comprometidas con la imitación del evangelio, con imitar a Cristo, con que el carácter de Cristo también se ha formado en sus vidas. Mire, para la época de Pablo, la época de la primera iglesia, era costumbre que los discípulos imitaran a sus maestros hasta tal punto que los discípulos, se apartaban y vivían literalmente con el maestro, como hicieron los 12 apóstoles con el Señor Jesucristo. Eso era la tradición, eso era la costumbre. Siempre que veían al maestro, lo veían rodeado de sus discípulos. Siempre que vieron al Señor Jesucristo, lo vieron rodeado de sus discípulos, de sus 12. Y cuando los fariseos increpaban a los discípulos
hablándoles de su Señor. Su maestro come con borrachos, come con pecadores. ¿Sí recuerdan cómo los fariseos increpaban a los discípulos del Señor? Por eso, porque los discípulos todo el día estaban con el Señor Jesucristo. Entonces, imagínense algo, vamos a ponernos en ese contexto también. Si aquellas personas a las cuales les hablamos de Cristo pudieran entrar a nuestras casas y vivir con nosotros, ¿qué pasaría? Imagínense por un instante qué pasaría si eso que era costumbre en aquella época pasara ahora, que a todo el que usted le comparte, él pudiera tener acceso a su vida personal, privada, pudiera entrar con usted a su casa. ¿Qué pasaría? ¿La convivencia con usted afirmaría la fe en esa persona o la sacaría despavorida sin querer saber más nada de Cristo? ¿Será que vivir con usted el día a día, todos los días, va a reafirmar la fe en esa persona? ¿O será que va a decir, no quiero saber nada del Evangelio, no quiero saber nada de Cristo? Porque eso puede lograr nuestro testimonio, no nuestras palabras, para nada, nuestro testimonio. El desafío más grande que nosotros tenemos, de acuerdo a la costumbre de la que estamos hablando, es nuestra familia, la interna, nuestros próximos. Porque esos sí conviven con nosotros día a día y esos sí saben que nosotros somos por lo menos cristianos profesantes, que lo profesamos con nuestros labios y son los que nos pueden decir, o los que regularmente tienen los ojos puestos sobre nosotros como creyentes. Pero imagínense ese detalle, que las personas pudieran ver nuestra vida, a las que le hablamos, a las que les compartimos el Evangelio, pudieran ver nuestra vida, nuestro diario vivir. ¿Qué verían ellos? ¿Verían a Cristo o seguirían viendo el mal ejemplo o verían mal ejemplo que nosotros damos de Cristo? Esta parte del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses es bastante desafiante y debe desafiarnos a nosotros a reevaluar nuestra vida de intimidad. Ojo, y no a que vivamos una vida de apariencia, que querramos ser una cosa siendo otras. Por eso no he usado la frase cuida tu testimonio, porque es que pareciese, al hacer esa afirmación, es que tú tengas cuidado de. No, no es eso. No es que ahora vivamos una doble vida, una doble moral, no. Precisamente es todo lo contrario, que seamos tal cual como somos en todas las facetas y en todas las áreas, pública y en la intimidad de nuestro hogar, y así seamos públicamente, que no seamos uno afuera y otro adentro. Muchos se quejan porque su familia, sus padres, sus hermanos son una cosa por fuera, son amables, son todo amor, toda comprensión con los demás, pero adentro son otra cosa, son unas fieras. Entonces, no es que ahora cuidemos de o querer aparentar algo por guardar nuestro testimonio, sino que realmente filtremos nuestro proceder delante de Dios. Si hay algo que corregir en nuestro carácter, que se vea más el carácter de Cristo. Y entonces así poder exhibir de manera excelente a Cristo con nuestra vida. Y podamos tener la libertad de ser los mismos tanto adentro como afuera de nuestro hogar. Y lo que las personas vean de nosotros afuera es lo que ven nuestras familias adentro en nuestro hogar. Y así podremos nosotros testificar bien del Evangelio y que quieran ser imitadores nuestros. Por eso
titulaba el día de hoy el estudio bíblico, convenciendo de hecho y de palabra. Seguimos con el versículo 6. El distintivo que muestra la imitación. ¿Cuál es el rasgo distintivo en el versículo 6? Que distingue a un creyente. Dice el versículo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí voy a hacer un contraste, pero primero quiero explicar algo. Las tribulaciones de ese entonces fue una gran oposición a la predicación del Evangelio de Cristo. Donde se acercaba el apóstol Pablo, había siempre una revuelta, había siempre un levantamiento por parte de la muchedumbre. Nunca fue, y precisamente en la iglesia de Tesalónica o en la ciudad de Tesalónica hubo eso, hubo una gran manifestación de parte de aquellos que no querían que Pablo predicara a Cristo y a este crucificado. Entonces había una oposición a la predicación del Evangelio. Esa era la tribulación de hoy. Hoy digamos que nos atribulan otras cosas no menos graves. Hoy nos atribula una pandemia. Hoy la tribulación que vivimos no es nada fácil. Es una pandemia que está siendo más agresiva en estos momentos, que nos lleva nuevamente a confinarnos. Y de una u otra manera está impidiendo el fluir normal del Evangelio. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud como discípulos de Cristo? Igual que la actitud de la iglesia de los tesalonicenses, que con gozo del Espíritu recibieron la palabra en medio de la tribulación. La variable va a ser la tribulación, porque un día podemos estar en tribulación, otro día podemos estar en paz, pero lo que hay en nuestra vida constante es el gozo del Espíritu que produce el Espíritu Santo. Sí, hoy estamos atribulados en muchas cosas, en la salud. Hoy la cepa del COVID es más pronunciada o es más agresiva, pero debemos seguir recibiendo la palabra de Dios con gozo y debemos promover la palabra de Dios con gozo. Que la tribulación de este momento, que nos tiene hoy confinados, que no nos deja de pronto ejercer de manera normal el ejercicio de la palabra, recibámoslos con gozo del Espíritu. La tribulación o los momentos de gran prueba es donde mejor se exhibe el carácter de Cristo en el creyente. Es por ello que podríamos decir que el sufrimiento es parte del carácter de Cristo. El sufrimiento es parte del carácter de Cristo y debe ser parte del carácter del cristiano. A Cristo se le conoce como el siervo sufriente. Si eso se le conoce a nuestro maestro, ¿cómo debe conocerse a los discípulos, o sea, a nosotros? El sufrimiento es parte del carácter del cristiano. Y no es que seamos masoquistas, no. No se trata de eso. Pero sí es un carácter distintivo. Porque es que en la tribulación y en los momentos de prueba es donde sale a relucir el carácter de Cristo en nosotros. Allí es donde ganamos o perdemos la batalla. Eso es lo que nos muestra, eso es lo que muestra la realidad y la verdad de nosotros. ¿Quiénes somos? No es el éxito. Es la tribulación, es la prueba la que muestra de qué talantes que somos. Y hay un contraste entre esto que está pasando aquí en Tesalonicenses, de lo que se está hablando desde la iglesia de los tesalonicenses. Hay un contraste. Mateo, vámonos rápidamente a Mateo 13,
versículo 21. Hablando de la parábola del sembrador, que recuerde que unas semillas cayeron entre piedras, en pedregales. Y en el versículo 21 el Señor explica quiénes son esos. Versículo 20-21, Mateo 13. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hasta allí se parecen a los de Tesalonicenses, ¿cierto? Reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Qué es de corta duración? El gozo. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la gran diferencia. Los de Tesalonicenses recibieron la palabra con gran tribulación, con gran aflicción, con persecución, pero con gozo del Espíritu. Y los que reciben la palabra, pero que son como semillas sembradas en pedregales, la recibe con gozo. Pero apenas llega la tribulación, salen despavoridos. Cuando llega la prueba, hasta el culpable termina siendo Dios. Si lo que Dios quiere precisamente es que se muestre su carácter en su vida. Que se manifieste el carácter de Dios en la vida del creyente. Por eso Él permite la prueba, permite la aflicción. Entonces, el sufrimiento hace parte del carácter del cristiano, no lo olvide. Porque si usted no quiere vivir la vida, en su vida, sufrimiento o aflicción, no puede ser identificado como creyente. Ese es el que tropieza y se va cuando viene la aflicción y la persecución. Dicho por el Señor Jesucristo, ni por Pablo ni por mí. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que tener claro algo. Y con esto quiero que cerremos la enseñanza del día de hoy. Debemos tener claro que no importa la tribulación. La tribulación tiene varias caras, varias facetas. En todos los tiempos no son iguales. Vamos a pasar por aflicción, vamos a pasar por tribulaciones. Pero, iglesia, debemos tener claro algo. Es allí donde el carácter de Cristo nos está formando y se va a exhibir. ¿Cuál es nuestra formación? Hoy, por lo que está pasando y lo agresivo que es el contagio, lo más rápido que se está contagiando en la población, en nuestra ciudad, y cómo se están dando las cosas. De pronto hay aflicción y estamos pasando por un tiempo de prueba muy difícil. Pero ¿qué se está exhibiendo en usted? Y hace no muchos, creo que si no estoy mal, 2-3 semanas atrás, les decía, ¿no será que el Señor está volviéndonos nuevamente al inicio para que nuestra mirada, que ya estaba aquí abajo en las cosas terrenales, vuelva a mirarlo a Él? Vuelva a subir nuestra mirada y coloquemos nuestros ojos ante Él. Iglesia, no estamos para dormirnos. Este segundo confinamiento, confinamiento, no te apague. Esa es mi oración por cada uno de ustedes, esa es mi oración por mi vida, por mi familia, que no nos apaguemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en medio de este tiempo, tanto en nuestra salud, tanto en nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual.
Porque hay algo más severo que la cepa de la enfermedad de la pandemia, y es el enfriamiento en el creyente. Porque la una no trasciende hasta la vida eterna, la una se queda aquí, pero el enfriamiento tiene una repercusión eterna. Entonces mírelo como eso. Una de las enfermedades es terrenales y aquí se acaba. Esa no llega. En el cielo no hay COVID. En el cielo no hay COVID. Esa no trasciende a la eternidad. Pero como usted haya vivido su vida cristiana, si usted no vive apercibido de los tiempos, si usted y yo no permanecemos expectantes y más bien nos dormimos, nos volvemos insensatos como aquellas vírgenes que se durmieron, eso va a cobrar factura en la eternidad. Hoy, en este presente, vuelvo y lo insisto, no estamos en el tiempo para dormir, estamos en el tiempo para prender el candelabro y esperar a nuestro novio. Venimos hablando de eso desde la primera pandemia, desde el primer momento, del primer confinamiento, hace un año, precisamente. No se nos olvide en el momento crucial en el que estamos. ¿Y qué debe haber en nosotros? Vamos a darle gracias al Señor, iglesia. Oremos, démosle gracias a Él por su palabra, porque es viva, es eficaz, porque es cortante, porque penetra hasta lo más profundo para hacernos entender, para darnos a nosotros la fuerza necesaria. Amado Dios, alabo tu nombre. Amado Cristo, te exalto por tu palabra, Señor. Hoy solo es decirte una cosa, Señor, queremos ser imitadores tuyos. De tu palabra, Señor, y que en nosotros se revele tu palabra y se muestre, Señor, en cualquier escenario, para que tu evangelio sea creíble, Señor, porque si lo pudo hacer en mí, lo puede hacer en aquel que lo ve, Señor, a través de mi vida. Cristo Jesús, ayúdanos, porque esto no se hace a fuerza, Señor, porque en mi voluntad yo no quisiera, Señor, muchas veces, pero solo tu Espíritu. Solo por medio de ti, Espíritu Santo, es que podemos mostrar tu carácter. De nosotros es menguar para que tú crezcas. Más de ti, Jesús. Más de ti, permítenos examinarnos, Señor, de manera fehaciente, veraz, para saber dónde tenemos nosotros que cambiar. Para que tú, Señor, seas el que vivas ahí en esa área. Donde nosotros tenemos que menguar para que tú crezcas, Cristo Jesús. A ti es la gloria, Señor. A ti es el honor y la exaltación, Cristo. Gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra. Pedirte, Cristo Jesús, que seas tú en medio de nosotros, cuidando de nosotros, Señor, en tu soberanía. Apelamos a tu misericordia, Señor. Permítenos ser conscientes del momento en el que estamos, Cristo Jesús, y despiértanos. Y podamos vivir, Señor, como lo dice, si así estamos pasando, como dice 2 Corintios 4, Señor, del 8 al 5. Estamos, a partir del versículo 8, que expresa que estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Señor, hoy esa tribulación, pero Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Cristo, toda angustia se va y llega el gozo. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor que es revelado a nuestras vidas a través de tu palabra. Es en tu nombre que oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Iglesia, un placer, un gozo como siempre poder estar con ustedes este domingo. Le doy gracias a Dios por este día, que sea el quien siga edificando, que siga demostrándose en tu vida. A Él sea la gloria. Recuerde que nos estamos reuniendo de manera virtual a través de los diferentes canales que tenemos. Dios les bendiga.